estamos con nuestro segundo invitado del día de hoy, en Expreso Hoy, por Nativa TV, el señor Crisólogo Cáceres. Él es presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios ASPEC. ¿Cómo está, Crisólogo? Gracias por aceptar la invitación. estar en tu programa, realmente. Mira, Crisólogo, el pasado 15 de marzo, ¿no?, se celebró el Día Mundial del Consumidor, ¿no? ¿Esto cómo se ha venido? Ha habido una celebración en otro país, porque creemos que de un tiempo atrás siempre todos los consumidores, incluyéndome inclusive, siempre hemos tenido algún tipo de deficiencia cuando ha habido una compra, ¿no?, un establecimiento. Y esto del libro de reclamaciones, los derechos de los consumidores, no se han visto bien protegidos en su momento, pero hay un día mundial. Entonces, ¿cómo esto se ha venido dando el cumplimiento de las normas que se vienen en el transcurso del tiempo, las normas que se dan en el legislativo, las normas que salen publicadas? ¿Cómo esto influye en el consumo en nuestro país, Crisólogo? Bueno, precisamente por lo que acabas de mencionar, ¿no? Estamos rodeados de problemas como consumidores y muchas veces no somos conscientes que tenemos derechos y que estos derechos están siendo violados y no sabemos cómo defenderlos. Por eso el Día Mundial del Consumidor, que este año tuvo su centro en la inteligencia artificial justa y responsable, lo que busca es concientizar a los consumidores sobre esos temas, sensibilizar a los consumidores que tenemos derechos, de alguna manera educar a los consumidores poniendo un granito de arena. Entonces, ha sido una fecha especial. Te decía de que este año ha sido el tema inteligencia artificial y consumidores. ¿Por qué? Porque vivimos rodeados de diversas manifestaciones de la inteligencia artificial. Los teléfonos celulares, los asistentes de voz, el Waze que utilizamos para desplazarnos cuando manejamos, las redes sociales que te envían publicidad direccionada de acuerdo a los gustos y preferencias que tú tienes, etc. Entonces, no nos damos cuenta de ello y muchas veces pueden darse manifestaciones perjudiciales para el consumidor utilizando la inteligencia artificial. Ejemplo de ello es que hace poco el fiscal general de Estados Unidos ha denunciado a Meta, que es la propietaria de Facebook e Instagram, por haber realizado durante años una publicidad direccionada para manipular a los jóvenes y hacerlos consumidores de determinados productos. Entonces se ha iniciado una investigación cuyos resultados van a ser históricos. También en materia de inteligencia artificial, el Parlamento Europeo acaba de aprobar precisamente el 13 de marzo una ley sobre la inteligencia artificial que busca hacer que la inteligencia artificial no tenga malos usos. En la actualidad resulta difícil saber cuando una foto es real o cuando ha sido modificada utilizando inteligencia artificial. Videos. Hay videos en los cuales se pone el rostro de una persona en el cuerpo de otra y pueden hacer ¿qué cosa? Pueden hacer lo que quieran. Entonces pueden meter en problemas a los consumidores. En el Perú, hace unos meses hubo un caso sonado de unos escolares que usando inteligencia artificial manipularon las imágenes e hicieron aparecer a sus compañeras en situaciones eróticas, ¿no? Entonces esto se descubrió de una manera circunstancial porque una de las chicas afectadas ingresó a la computadora del colegio y descubrió y se vio a sí misma en posiciones, pues, digamos, inadecuadas. Entonces la inteligencia artificial está siendo utilizada ya hasta por los niños, en algunos casos con buena o con mala intención, pero por hackers y por expertos para poder obtener información, para poder obtener imágenes, para poder manipular al consumidor. Así es que este 15 de marzo hemos buscado poner ese tema de manifiesto. Ahora, mira, Crisólogo, es importante lo que tú dices, ¿no? La inteligencia artificial aplicado a todo lo que nosotros utilizamos, ¿no? A todo, al celular, al Waze, a Siri, Alexa, ¿no? O sea, uno realmente ya, con esto de la pandemia, ¿no?, de 2020, ya como que nos compenetramos más todos los peruanos, ¿no? Utilizamos diariamente todo esto. Ahora, ¿cómo se viene aplicando algunas normas? Lo acabas de decir, por ejemplo, el caso sonado, pero ¿cómo se vienen aplicando las normas que realmente beneficien al consumidor la utilización de la inteligencia artificial? Esa es un tema bien interesante, ¿no? Precisamente el 15 de marzo, en los meses previos, coordinamos con la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, con la presidencia del Consejo de Ministros, que tiene una Secretaría de Transformación Digital, y dijimos, en el Perú hay dos leyes importantes. Una que se ha dado hace 14 meses que establece que en el caso de que las empresas utilicen chatbots para comunicarse con el consumidor, los molestos chatbots, ¿no? Claro. Tú llamas y hay una musiquita y una voz que está grabada, te dice aprieta tal tecla, aprieta tal. Entonces, lo que dice la ley que se publicó hace unos meses establece que todas las empresas que tengan este sistema tienen que darle a la par al consumidor la posibilidad de ser atendido por un ser
ser humano, para que el consumidor pueda elegir. Si hay personas que se sienten bien y dominan y pueden manejarse en el entorno del chatbot, en buena hora. Pero hay muchas personas, adultos mayores, personas con discapacidad, niños, etcétera, que les resulta muy problemático interactuar con los chatbots. Entonces, lo que hicimos fue enviar tanto a las entidades del sector público como a las entidades del sector privado alrededor de 60 cartas por cada lado para preguntarles cómo has implementado la ley. Entonces, eso fue lo que se presentó en conferencia de prensa el Día Mundial del Consumidor. Y lo que detectamos fue, porque no solo les preguntamos con cartas que envió el Congreso, sino que grabamos el tiempo real de respuesta. Que el tiempo para que un ser humano se ponga el teléfono varía desde casos de 1 minuto hasta 5 minutos. No hay bastante tiempo. Muchísimo. Muchísimo tiempo. Entonces la ley, en realidad, si bien es verdad que no se ha dejado de cumplir, se está cumpliendo, pero se está cumpliendo de una manera que todavía deja mucho que desear, ¿no? Entonces, la conclusión de este primer monitoreo, tanto a las entidades del sector público como del sector privado, es que la ley, reitero, está siendo objeto de cumplimiento. Empero, el porcentaje es muy chiquito y la forma en que se está tratando para que el consumidor llegue a ser atendido por un ser humano deja mucho que desear. Y dime, y al rango, por ejemplo, de América Latina, países cercanos, ¿no?, a Perú, ¿cómo va el avance del tema del consumidor aplicando la inteligencia artificial? Perú va pionero. Claro, Perú es el pionero. Sí, ¿Así? Aunque no lo puedan creer muchos de ustedes, el Perú es un país pionero, porque hay países en los cuales las normas están todavía en la etapa de proyecto de ley. Sí. Hay proyectos normativos, pero hasta donde yo sé, solo Perú tiene la ley que acabo de mencionar de los chatbots y tiene otra ley, la ley que regula la inteligencia artificial en el Perú. Y esa ley, que es de julio del año pasado, determina que el objetivo principal de la inteligencia artificial tiene que ser el bienestar de la persona humana, claro, el bienestar del individuo. Y esta ley, cuando se publicó en su momento, mereció muchos cuestionamientos por parte de cierto sector empresarial que sostiene que la inteligencia artificial es un invento que no debe ser regulado, que debe dejarse al mercado operar. Lo mismo que se sostuvo con los taxis por aplicativo. Recordarás que cuando se pretendió dar normas en relación al taxi por aplicativo, cierto sector empresarial, repito, señalaba que no se puede regular eso. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Luego de años sin regulación alguna, que no han tenido libro de reclamaciones, no han tenido sistemas para que los consumidores presenten sus reclamos, no ha habido un sistema para controlar cómo manejan nuestra información, la ilusión de responsabilidad, porque las empresas, cuando un pasajero tiene un percance con uno de esos conductores, cuando tú pretendes denunciar, dicen, no, momentito, a mí no me atañe el tema. Yo soy un intermediario, tu problema es entre tu consumidor y el conductor. Yo estoy fuera. Entonces, hasta al no haber regulación, hasta se puede eludir responsabilidad. Por eso es tan importante que estas normas no solo se dicten, sino que se implementen. Y ahí vamos a otro tema. ¿El Estado tiene capacidad de fiscalizar las leyes, las normas? La respuesta es que sí tiene, pero es muy limitada, y por eso muchas leyes buenas son letra muerta. Ahora, tú has tocado un tema muy importante, ¿no? Estos, los servicios por aplicativos, ¿no? Justo también había un tema que tiene una incidencia realmente hasta laboral, ¿no? Porque ya hay un sindicato, ya, por ejemplo, de los repartidores, ¿no?, de servicios por delivery. O sea, está avanzando realmente, porque las normas yo creo que deben aplicarse, porque no solamente las normas están dadas para que uno las tenga o las revise, debe aplicarse. Ahora, ¿cómo viene ejecutando su labor ASPEC, Crisólogo, respecto a obtener beneficios para los consumidores, ¿no? Porque acabas de decir, ustedes reparten cartas, van al Congreso, hacen exposiciones, pero ¿realmente existe esta voluntad de cambio por parte de las autoridades o no? El sistema de protección al consumidor en el Perú ha avanzado bastante, tenemos instituciones y tenemos normas, como bien señalas, ¿no? Sin embargo, las asociaciones de consumidores como ASPEC, que es una asociación civil sin fines de lucro, las asociaciones de consumidores no reciben apoyo alguno por parte del Estado. Las asociaciones en el Perú tienen que agenciárselas como bien pueden. Además, tienen un cúmulo de prohibiciones que les impiden recibir dinero, sino que tienen que agenciárselas. Por eso hay muchas personas de buena voluntad que fundan asociaciones de consumidores, pero al final se desentienden de ellas porque no hay cómo administrarlas. Hay otros países en los cuales, como Chile, Argentina, ¿no?, en los cuales se da subvenciones por parte del Estado a las asociaciones de consumidores para que paguen, aunque sea lo básico, ¿no?, la luz, el agua. En el Perú no. En el Perú el único estímulo, entre comillas, que existe es que cuando una asociación de consumidores inscrita en el Indecopi denuncia a una empresa, puede obtener, luego de litigar 3, 4 años en el Indecopi y litigar 2 años más en el Poder Judicial, puede obtener un porcentaje de hasta el 50% de la multa.
hasta el 50% de la multa. La palabrita hasta cambia todo. Usualmente te pueden dar el 5%, el 2%. Si has litigado y sencillamente hay una amonestación, no recibes nada, pero te has enfrentado a los más grandes estudios de abogados del Perú, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que pasó con el tema de la canchita en los cines, ¿no? Litigas para que se deje de llevar a cabo esta práctica que lesiona el derecho del consumidor y al final sencillamente se amonesta a la empresa. Sí, pues, entonces, al final no pasó nada con ese tema, ¿no? Claro, y ahí volvemos a la capacidad de fiscalización. Así es. El Indecopi dice, tú, que son los cines que denunció ASPEC, no pueden impedir que el consumidor ingrese productos comprados fuera del establecimiento que tengan características similares a aquellas que se expenden en el cine. Pero ahora mismo vas y compras, por ejemplo, canchita, o vas con tu canchita preparada en casa y te impiden el ingreso. Así es. ¿Pero por qué? Porque no hay fiscalización, porque no hay la posibilidad de que, en este caso, el Indecopi vaya, inspeccione y ponga multas. No hay. Y lo mismo, los octógonos en los alimentos. ¿Qué capacidad tiene el Estado para monitorear si efectivamente todos los productos que deberían llevar octógonos los llevan? Hay empresas que dicen, mi producto no tiene octógonos porque no tengo el porcentaje requerido de azúcar o de sal o de grasas saturadas. Pero ¿quién está mirando eso? ¿Quién está inspeccionando que esto sea así? No hay un poder de fiscalización efectivo. No existe. Ahora, mira, has tocado un tema muy importante, ¿no? El tema del consumidor. ¿Qué hábitos, por ejemplo, tú consideras que se han dado después de pandemia, crisólogo, hábitos del consumidor peruano, específicamente? En primer lugar, el comercio electrónico. Ha tenido un gran auge porque las personas, al no poder salir, se habituaron a hacer transacciones online. Y esto delivery, servicio de delivery te lleva a tu hogar, claro, a tu casa. Aparte del delivery, pero primero contratar con una empresa, o sea, tú puedes contratar con una empresa. Pero, ¿qué ocurrió? Que en un año, el año del encierro, el año 2020, el comercio electrónico creció 500 veces. O sea, ni las empresas ni nosotros los consumidores estábamos preparados para un crecimiento tan exponencial. Y esto trajo como consecuencia que el servicio no fuera el adecuado, que los consumidores compraran pedidos que llegaban tarde, les daban una cosa por otra o el pedido llegaba incompleto. Y ahí entendieron que no tenían mecanismos para reclamar, particularmente en el caso de empresas domiciliadas fuera del Perú. ¿Cómo le reclamas a una empresa, ¿no? Como Amazon, por decirte, que te manda pues del extranjero el producto? Claro, ¿no? Entonces allí te topas con el otro problema. Otro negocio que creció mucho fue el delivery que has mencionado, ¿no? Claro que sí. El delivery implica que tú tienes una contratación con una empresa que se encarga de esto, pero nuevamente estamos en el tema de la ilusión de responsabilidad. En caso tengas algún percance, ¿cuál es el camino que debes seguir para poder obtener una satisfacción a tus necesidades? Hubo problemas también porque, como recordarás, en temas tan, digamos, que antes eran tan comunes y ahora han vuelto a hacerlo felizmente, como la compra y la prueba de ropa. O sea, tú ibas a un establecimiento, querías comprar una camisa, un saco, un par de zapatos y te impedían probártelos porque había el riesgo del contagio. Entonces tú tenías que comprar asumiendo que la camisa te iba a quedar bien, ¿no? Ellos te decían, si dentro de 7 días vuelves, yo te puedo hacer el cambio si la camisa no te quedó bien. Pero eso generó muchos problemas porque los consumidores en la mayoría de veces no tenían la posibilidad de retornar dentro del margen de tiempo establecido, ¿no? Ahora, hay otro tema también que es importante, ¿no? Ya hay una afectación al derecho de un consumidor X. Recurre a la instancia administrativa que es Indecopi. ¿Por qué siempre hay una desconfianza? O sea, dije, voy a reclamar de repente esta afectación a mi derecho, voy a Indecopi, recurre a la autoridad, pero no siento que se haga justicia. ¿Qué está pasando en Indecopi, crisólogo? Bueno, hay mucho descontento, ¿no? con los servicios que presta el Indecopi. Es que en realidad eso es para hacer un programa completo, ¿no? Yo creo que luego de que el Indecopi haya sido fundado en los 90s, estamos en el siglo XXI, el Indecopi debería ser repensado y evaluar si efectivamente el diseño de dicha institución es el que más corresponde. El Indecopi, ¿cómo funciona? Lo vamos a decir en palabras muy sencillas. El Indecopi es una agencia de competencia, es decir, es una entidad que vela porque el desarrollo de la competencia entre las empresas se desarrolle de manera armónica y leal. Entonces, ella ve todos los aspectos que tienen que ver con la libre competencia del sector empresarial. Tiene una comisión de dumping y subsidios, una comisión de competencia desleal, una comisión de competencia desleal y de reestructuración patrimonial, etc. Y además de todo eso, tiene una comisión de defensa del consumidor. O sea, como si fuera algo así como un apéndice, ¿no? Entonces, tan es así que ni siquiera en las siglas de Indecopi está presente la palabra consumidor. Indecopi es Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual. No ves la palabra consumidor.
porque no ha sido concebida precisamente con esa finalidad. En otros países lo que sí tiene son entidades del Estado dedicadas única y exclusivamente a la defensa del consumidor y no que formen parte de una estructura. En Chile tienes el CERNAC, que es el Servicio Nacional del Consumidor. En México tienes la Profeco, que es la Procuraduría Federal del Consumidor. Y así tienes organizaciones concebidas únicamente. Entonces, quizás ha llegado el momento de pensar en que la función de protección del consumidor tiene que ser escindida del INDECOPI y crear un Instituto Nacional del Consumidor que lo único que haga para obtener una mayor satisfacción por parte de los consumidores es dedicarse a defensa del consumidor. Ahora, hay un tema también que es importante no tocar acá en Expreso hoy, ¿no? El tema de los útiles escolares, ¿no? Ahorita que acaba de iniciar las clases escolares, siempre hay reclamo de los papás porque la exigencia de los colegios es que tú le compres la lista solamente a los libros, ¿no? A la editorial específica, pero eso realmente durante años se ha asistido, siempre hay quejas en esta época. ¿Qué se hace o qué se debe hacer, Crisólogo? Nuevamente estamos en el clásico ejemplo de que tienes leyes que te dicen cuáles son tus derechos, pero nuevamente la capacidad de fiscalización y de sanción es casi nula, ¿no? Porque efectivamente los colegios no pueden exigirle a los padres de familia que compren todos los útiles escolares de una marca determinada, no pueden decirles que tienen que llevar todos los libros el primer día de clase, no pueden hacer cobros adicionales a la matrícula, solamente la matrícula y la cuota de ingreso cuando es la primera vez que el niño se inscribe, ¿correcto? No pueden cobrarle la cuota PAFA por adelantado, etcétera, etcétera, pero hay un montón de prohibiciones que no se cumplen. Los padres se quejan de que es una clásica, ¿no? Oye, vamos a hacer el día sábado tal, un paseo al Museo de Historia de tal. Bueno, pero ¿cuánto cuesta? Paga papá de familia 40 soles. Bueno, eso si se convoca debería ser voluntario. Pero ¿qué hacen los colegios? Te dicen, y a partir de ahí le vamos a tomar un examen al niño para que explique qué aprendió, o va a tener que hacer una composición, o va a tener que escribir un ensayo, etc. Entonces, obligan al padre de familia a pagar los 40 soles o 50 soles del paseo porque lo amarran deliberadamente a la actividad académica. ¿Eso es legal? No, es ilegal. Ese tipo de servicios, ese tipo de prestaciones, capacitaciones, son ajenos a la currícula escolar. No se puede mezclar una cosa con otra y por lo tanto los padres podrían denunciar. Pero ahí vamos a un problema que hasta ahora no encuentra solución. ¿El padre denuncia al colegio? No denuncia porque... ¿Por qué? Claro, porque temor a las represalias. Represalias las presiones de su hijo, ¿no? Claro, Lógico, entonces, claro. ahí los padres de familia están atrapados, ¿no? Están entre la espada y la pared. Si denuncio, mi hijo puede tener represalias. Si no denuncio, tengo que apoquinar lo que me cobran. Entonces, esa situación hasta ahora no se resuelve y podría resolverse de varias maneras. Normalmente nosotros aconsejamos a los padres de familia que si tienen este temor, lo que tienen que hacer es unirse entre varias familias, no denunciar uno en solitario, unirse 10, 20 padres de familia y el colegio ahí sí no va a poder tomar represalias. Y que exija sus derechos. Otro tema también, porque ya estamos acabando ya Expreso hoy, el tema de los productos genéricos y las farmacias, Crisólogo. Bueno, ese problema es de vergüenza. O sea, acabamos de conmemorar, así comenzamos esta conversación, el Día Mundial del Consumidor, y que estemos discutiendo si el consumidor peruano merece tener medicamentos genéricos en las farmacias, me parece un escándalo. Me parece un escándalo. O recuerden ustedes que en tiempos de pandemia los medicamentos genéricos desaparecieron como por ensalmo. La gente estaba desesperada buscando medicamentos que te pudieran controlar la sintomatología del COVID, pero desaparecieron. Entonces empezaron a emitir decretos, en este caso decreto de urgencia, en los cuales se obligaba a las farmacias a tener un stock mínimo de medicamentos genéricos para las enfermedades más cotidianas, ¿no? Como son la diabetes, males coronarios, etc. Entonces tenían que tener un listado. Lamentablemente eran decretos de urgencia que tenían una vigencia temporal de 1 año. ¿Qué ocurrió en el caso del Perú? Que caducó el 16 de febrero el último decreto de urgencia y el Ministerio de Salud, en lugar de prorrogarlo automáticamente como se había venido haciendo a lo largo de los años, el Ministerio de Salud se presentó, y su ministro en particular, dan una serie de explicaciones lamentables, pues deplorables. ¿Sabes qué? Sí hay funcionarios que debieron haberse ocupado de esto, no lo hicieron a tiempo, ya vamos a sancionarlos. ¿Sabes qué? Yo cuando era congresista presenté un proyecto de ley sobre este tema. ¿Sabes qué? Ya estamos trabajando en mesas de trabajo para hacer algo mejor, etcétera, etcétera. Pero, oye, una ley puede tardar semanas, meses o años. Y
y el Poder Ejecutivo lo único que tenía que hacer, como finalmente lo hizo debido a la presión pública, era publicar una nueva prórroga del decreto de urgencia. Se ha publicado, pero es satisfactoria no, porque no contiene la lista de medicamentos, uno, y porque está, dos, y porque está redactado en un lenguaje tan críptico que deja mucho a la imaginación y a la manipulación por parte de las empresas farmacéuticas. Es una vergüenza. Entonces, acá lo que establece ese decreto de urgencia de prórroga es que en 30 días va a salir la lista de medicamentos genéricos que tienen que tener obligatoriamente en stock las farmacias. Pero por lo pronto, cada noche que ves el noticiero, cuando los medios salen a hacer un recorrido por las farmacias, ¿qué encuentran? Que no hay genéricos. Entonces, ¿cómo es posible que se dejen ese nivel de indefensión a los ciudadanos? Eso es inaceptable y nadie dice nada. Y el Congreso no lo cita ni pasa nada, sino que están ahí trabajando y eso me deja... Pero también qué tipo de ministro tenemos, pues, Crisólogo, imagínate, ¿no? Más bien, gracias, Crisólogo, por tu presencia. Hemos tocado temas muy importantes para todos los consumidores y estamos despidiendo el programa del día de hoy. Ya lo saben, Expreso Hoy, todos los martes por Nativa TV.